Universo a colores. Por Corrado Malanga. En los artículos anteriores hemos hablado del tríade color test, TCT, y de cómo se puede utilizar esta simple simulación mental para obtener una gráfica de la salud no solo mental sino anímico-espiritual de la persona que estamos examinando. En particular, habíamos trazado líneas de guía de cómo utilizar los espacios mentales de Pulver para obtener respuestas inconscientes espontáneas de la persona examinada, que mostraban la relación que él mismo tenía con sus tres componentes, ánima, mente y espíritu, dentro de su contenedor, cuerpo. La posición, el color, el tamaño así como otras características de las tres esferas que se iluminan en el espacio mental constituían la radiografía interna del propio estado de salud. La interpretación que lo habíamos dado hasta ahora era una interpretación arquetípica basada en los estudios de Pulver y Luscher sino también sobre PNL. Sobre esta base de interpretación, como a menudo sucede, se deja también a la capacidad inconsciente del lector de interpretar las posiciones y los colores de las esferas de forma muy simbólica y arquetípica. En este contexto no obstante surgieron dudas sobre algunos tipos de constelaciones arquetípicas, las ubicaciones y los colores de las esferas, que no podían ser identificados fácilmente por aquellos que por falta de sensibilidad no eran capaces de identificar los significados inconscientes que la persona, sometido al ejercicio, intentaba de comunicar, mediante la resolución del test mismo. Por esta razón nos vimos en la necesidad de desarrollar un criterio visual fácil de aplicar en todos los casos que, en mano de todos, puede ser una útil y completa, clara, inequívoca clave de lectura del test. Este criterio, como veremos adelante, además, dio la posibilidad de entender aún mejor la presencia de sistemas parasitantes de ánima, mente o espíritu, ya sean vinculados con la esfera de alienígenas o simplemente vinculados a parásitos incorpóreos que a menudo se involucran a la mente y el espíritu de las personas anímicos con el objeto de transformar el carácter y relegando el comportamiento dentro de esquemas del tipo paranoia o esquizofrénicos. Vamos a destacar en este punto cómo hemos podido observar, en todos estos años, como algunos de las personas que investigamos con la idea de encontrar una verdadera interferencia alienígena, estaban sujetos a interferencias de seres que con la verdadera tríade nada tenían que ver. Parásitos extracorpóreos que, evidentemente motivados con la idea de alimentarse energéticamente de ánima, se adhirieron al sistema triádico usando sus recursos internos. La existencia de estos parásitos ya había sido mencionada por muchas culturas chamánicas, Castañeda, Blavatsky, y nuestras investigaciones no solo han servido para poner de manifiesto su existencia, antes de nuestra incrédula observación, se manifiesta en toda su la realidad. La presencia de estos parásitos, que además no tenían mucha conciencia de sí mismos, producía, en las personas examinadas, enfermedades que tendían a alterar el comportamiento social, provocando normalmente fuertes depresiones, comportamientos de ansiedad, sentimientos autoperjudiciales, hacia sí mismos. El TCT respondía en estos casos, donde el TAB, prueba de autoevaluación para el análisis de presencia de interferencia alienígena, daba respuesta negativa, de manera satisfactoria mostraba una fuerte interferencia al analizar los colores de las tres esferas correspondientes ideicamente al ánima, mente y espíritu, que se pedía de crear mentalmente, en un espacio interior, una simulación mental, que tomaba precisamente el nombre de ECT. Si bien la identificación del significado arquetípico de la posición y las dimensiones de las esferas era de facto establecido por las normas del PNL y por el Pulver, se hizo más complejo establecer el significado ideico de los colores de las esferas mismas con precisión absoluta para identificar la patología que caracterizaba al persona examinada, sea este fuera del fenómeno de abducción, o simplemente parasitado o ligado a interferencias de naturaleza mental. Para poder comprender el significado profundo del TCT y para poder demostrar su potencialidad, antes que nada tenemos que comprender el profundo mecanismo con el que la persona examinada establece inconscientemente con los colores de las tres identidades. La física de los colores y las ideas de Koslin. El neurofisiólogo Koslin tiene muy bien establecido a través de numerosos experimentos que el cerebro funciona como un equipo de cómputo trivial. Cuando usted da mucho que hacer, se ralentiza. Luego debe ser absolutamente destacado cómo Koslin consigue demostrar que el cerebro y las simulaciones mentales siguen las leyes de la virtualidad del mundo exterior. Por ejemplo, si se pide a una persona visual de imaginar una pelota de goma que rebota sobre un suelo rígido, la persona verá la pelota, dentro de su cabeza, caer al piso y rebotar. Y si hacemos también caso de observar la pelota que todas las veces que rebota llega exactamente a mitad de altura con relación al punto en que se inició.
Debemos observar en esta simulación mental que si esta era fruto de una mera ilusión, la esfera no rebotaría en el piso simulado por nuestro cerebro. Por el contrario, ella rebota y simula a la perfección lo que en realidad ocurre en la realidad virtual, es decir, fuera de la mente de la persona, como si tuviera realmente que hacer caer una pelota de goma en el piso. Por lo que respecta a la física de los colores, estaban perfectamente mostradas por nuestras personas que se presentaban al TCT. Por ejemplo, si una persona veía las tres esferas coloreadas de verde, azul y rojo, cuando éstas se reunían, la suma de las tres esferas era blanca. En efecto, sumando las tres longitudes de onda de tres colores fundamentales RGB, rojo, verde, azul, la física nos dice que el propio color blanco representa la mezcla de los tres colores. Cualquiera que se haya sometido a esta prueba que hubiera tenido tres esferas con los colores rojo, azul y verde, habría dado, como respuesta final, una esfera suma de color blanco, tanto si hubiera sido un profesor de física, de una prestigiosa universidad extranjera, o si hubiera sido un campesino. Sobre esta observación, hemos observado que, si en un determinado caso el color de una de las tres esferas o de todas, hubieran sido diferentes de los colores asignados e identificados en la norma, esto sucedería por un único motivo fundamental. Algo alteraba físicamente la vibración asignada al componente. Por ejemplo, ya habíamos establecido en los artículos anteriores que la norma para que una persona que no tuviera ningún tipo de parasitaje externo y ni siquiera hubiera tenido problemas de abducción extraterrestre, estaba representada por el propio sistema triádico RGB. Así, por ejemplo, la mente debe estar verde. La mente tiene su propia vibración que nuestro sistema de funcionamiento interno definida por el color verde, que también corresponde a una vibración real debido a una expresión matemática de esta manera. M igual Sen, T más. Si el color es transpuesto o distinto del verde, existe algo que distorsiona la frecuencia base. Esta frecuencia puede ser alterada porque biológicamente ese tipo de mente no es suficientemente consciente de su componente espacial o temporal. Recuerdo que, la mente tiene un eje del espacio y uno del tiempo, pero no tiene idea del eje energético potencial. Por tanto, la frecuencia de mente se ve alterada por simples parámetros internos. Sus componentes, que corresponden a dos colores diferentes, el azul para el eje del tiempo y el rojo para el eje del espacio, no estará al máximo y dará una vibración final que modificará el color, que de verde pasaría a otro color. Debe señalarse que en nuestra convención, el color de la mente está correspondiente al eje de color ausente. El color verde es el eje energético y por lo tanto en la mente, el eje de energías, no existe, por ello la mente debe ser verde. En términos más físicos, la mente absorbe el azul y el rojo y refleja el verde y por lo tanto parece verde. De igual modo, por ejemplo, el espíritu es rojo porque le falta el eje del espacio, que es rojo. El espíritu pues absorbe el azul y el verde refleja el rojo y es, pues, en condiciones normales, rojo. Por supuesto, ánima será por las mismas razones de color azul. Arquetípicamente ánima, mente y espíritu ocupan, en el espacio de Pulver, el espacio que ocupan los colores correspondientes. Azul, verde y rojo en efecto van de izquierda a derecha en la totalidad de sistemas de representación que arquetípicamente e inconscientemente los científicos han decidido adoptar. En la mayor parte de los casos, es decir, en las personas diestras, el azul de ánima, frente a quien lo observa, es percibido por el ojo izquierdo porque es correspondiente al hemisferio derecho. Así, ánima es azul y está a la izquierda de quien observa, como espíritu está a la derecha de quien observa porque es percibido por el ojo derecho que envía las señales al hemisferio izquierdo, donde precisamente espíritu existe y opera. El cuerpo físico se podría identificar con mente, que es verde y está en el centro del espectro de frecuencias. Así, el azul, el verde y el rojo, representarán a todas las poblaciones y las distintas culturas en el mundo, la idea de ánima, mente y espíritu. Examen de los colores del TCT en una persona no abducida pero con carencias espacio-energético-temporales. Reconociendo que hay un eje de la mente que posee una coloración que difiere del verde es porque vibracionalmente está desequilibrada. Como se puede observar en este ejemplo práctico, el verde de mente puede llegar a ser amarillo si el eje del rojo, correspondiente al absorbimiento de ese color y correspondiente al espacio, son nulos, absorción máximo igual 0, reflexión total igual 255. Esto quiere decir que la mente, si se convierte amarilla, no tiene idea del espacio pero vive solo en el tiempo. De igual modo, si el eje del tiempo, correspondiente al color azul, son nulos en absorción,
azul igual 255, es por esto que la mente pasa a ser cian, por no ser confundidas con el azul claro. Pero todo esto ¿cómo debe ser interpretado? Una mente sin espacio o una mente sin idea de tiempo es una mente que no es capaz de realizar bien su trabajo y que se sitúa mal entre ánima y espíritu en particular. Una mente sin tiempo representa una mente que pertenece a una persona siempre con retraso, que no tiene conciencia de la realidad temporal, así como una mente sin espacio no tiene capacidad de ordenar los objetos en el espacio, pertenece a menudo a personas invasivas de espacios ajenos porque no tiene conciencia de sus espacios. Una mente totalmente blanca no tiene idea ni de espacio ni de tiempo y es una mente que ya ha decidido estar fuera de la realidad virtual, una mente que rechaza las informaciones que no son absorbidas y rechazando el mundo físico virtual, una mente tendiente a la parte más de la New Age americana que no tiene los pies sobre la tierra, que no sabe cuánto cuesta un kilo de pan y que no le importa ni siquiera de saberlo. Del mismo modo un ánima azul podría ser magenta o cian en función de que no tenga idea del eje de energía o eje del espacio. Por último el espíritu puede pasar por su color rojo, el amarillo o al magenta si carece de energía o incapaz de correlacionarse con la idea del tiempo. Un color negro de mente, de ánima o de espíritu designará la no interferencia de estas componentes por falta de emisión de señal. La ausencia de ánima está vinculada a la falta de la lámpara encendida que debería ser de color azul o de color diferente pero de algún color. En otras palabras podemos estar en presencia de lámparas negras o en ausencia de lámparas, caso de ausencia de componente anímico. Una mente negra es evidente signo de problemáticas vinculadas a procesos de esquizofrenia donde falta la capacidad de conectar hemisferio derecho con el izquierdo por falta de la mente, la lámpara no aparece, donde ni el eje del espacio ni del tiempo tienen un componente activo, porque toda la señal es absorbida. Se está en presencia de una mente que absorbe desde el exterior pero no emite ninguna señal, una mente que no funciona, que es como si no estuviera porque registra todo, pero no emite ninguna señal de respuesta. Como se podrá observar que esta interpretación del TCT del todo rigurosa y basada en componentes de color vinculados a la física de los colores, una mente no puede tomar el color de ánima o de espíritu y viceversa. Los colores de mente, espíritu y ánima pueden variar convirtiendo, de algún modo, colores complementarios del espectro y es decir cian, amarillo o magenta. Si un espíritu en lugar de ser rojo parece azul, debemos buscar la explicación en otra parte. En efecto, ya hemos señalado cómo espíritu por ejemplo puede ser rojo o amarillo o magenta con todos los matices intermedios pero no podrá ser ni verde ni azul por falta de algún componente propio del espíritu, energía y tiempo. Sin embargo, hemos podido observar cómo los gays tanto hombres como mujeres tienen una tendencia de proponer un espíritu azul y un ánima roja, frecuentemente azul y rosa. Este interesante descubrimiento nos lleva a concluir sin duda alguna de que el sexo nace desde dentro de nosotros, el espíritu y ánima que se han intercambiado los papeles dentro del TCT. Hay que recordar aquí cómo ánima es la representación ideada del femenino y espíritu del masculino. Pues los gays tendrían un ánima macho y un espíritu hembra. Poco probable. Más simplemente ánima se habría vinculado al hemisferio izquierdo que al derecho, al menos según la mera interpretación del TCT. En los colores la tríada, ánima, mente y espíritu reflejan más psicosomáticamente los comportamientos exteriores ocultos humanos y parece fácil diagnosticar oportunas disfunciones fisiológicas con un simple TCT en lugar de obligar a algunas personas a tratarse con psicofármacos totalmente inútiles. Después veremos cómo, en cambio, según nosotros, se pueda diseñar una eficaz y rápida terapia resolutiva con el TCT dinámico que plantearemos en consecuencia. El TCT de los abducidos. Los abducidos presentan un TCT particular cuya interpretación, si no se lleva con prudencia y seriedad, puede efectivamente ser engañosa. Para evitar esto hemos elaborado un sistema de evaluación vinculado al estudio de las alteraciones en los colores de ánima, mente y espíritu presentes en el test de abducidos. Nuestra atención fue atraída por un grupo constituido de abducidos que mostraban un TCT común pero caracterizado por colores completamente falsos. En este TCT mente era azul, espíritu verde y ánima roja. Como ya hemos subrayado, ánima, mente y espíritu no pueden cambiar de color si no se toma el espectro de colores complementarios cian, magenta y amarillo. Pero existe otra opción para explicar estas particulares variaciones de color del todo imprevistas. Ánima, mente y espíritu son objetos específicos con vibraciones precisas. Pero si ánima, mente o espíritu estuvieran acoplados a parásitos,
memorias alienígenas activas, LUCs o microchips que con su frecuencia alterarían la de nuestras tres componentes, deberíamos esperar una variación de la frecuencia total. Conociendo la frecuencia vibracional de colores de partida sería posible calcular la vibración del parásito unido a una de estas componentes. Bueno, la respuesta es sí, pero para mostrar lo que tenemos que crear nosotros mismos nuestros propios colores con los correspondientes operadores matemáticos basados en las matemáticas de colores geométricos y vectores de color. El espacio de los colores y los octantes del universo. El universo de colores está dividido en 8 octantes que están vinculados a los 6 colores fundamentales rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo. Estos colores están representados por ejes caracterizados por otros tantos colores que dividen el espacio, el tiempo y energía en 8 octantes caracterizados por ejes positivos o negativos de energía, espacio y tiempo. Como se puede observar en este espacio, el color verde constituye el eje energético, el azul del tiempo y el rojo del espacio, donde el magenta es el eje de antienergía, el cian de antiespacio y el amarillo de antitiempo. En este contexto nuestra parte del universo está representada por uno solo de los 8 octantes, lo caracterizado por una energía negativa, espacio y tiempo positivos, más. Por ejemplo, el antiuniverso, más, caracterizado por la creación del segundo creador es, como ya hemos dicho anteriormente, caracterizado por los colores complementarios del sistema RGB. El sistema donde existe la creación del segundo creador se caracteriza por el sistema CMG, cian, magenta, amarillo. Los dos octantes son opuestos y caracterizados por un punto en común, dicho centro de inversión del universo colores. Este centro de inversión es el punto de comienzo de todas las cosas, allí vive la conciencia. Ahora definimos los colores como operadores color obtenerse por utilización de oportunas componentes. En este primer cuadro se puede observar que los distintos colores representan la ausencia del color a que se refieren, que está representado por un eje de color transparente. Se observará cómo los colores complementarios están representados respecto a ese escenario especular de colores base. Así, el amarillo es la imagen especular del azul, el cian del rojo y el magenta del verde. Las operaciones con los colores son aditivos y sustractivos, como si sumaran y restaran las longitudes de onda de distintos colores. Además, un color puede ser transformado en un anticolor simplemente desplazando un eje color y sustituirlo por su imagen especular con relación al centro de inversión. Como se puede observar en este ejemplo, la suma algébrica de amarillo y rojo por el mismo resultado de azul con cian, el nombre al color lo desde siempre el eje transparente y la octante de pertenencia se expresa por los signos más Y. Un antimagenta es un magenta con un componente negativo, porque uno de los dos ejes color es en la dirección opuesta a la que había en original magenta, que el eje tiene, pues signo negativo. En este sentido los dos antimagentas son en realidad el mismo color pero que existen en octantes diferentes del universo. Los cuadros de colores de las interferencias sobre los abducidos. Ahora que hemos identificado cómo funcionan las operaciones sobre los colores y cómo los colores pasan a ser, ellos mismos, operadores color, podemos elaborar una fácil tabla en el que se demuestra cómo ánima, mente y espíritu puedan variar de frecuencia y asumir colores diferentes, comprobar qué colores son posibles y cuáles no lo son y demostrar qué tipo de interferencia actúa sobre ánima, la mente y espíritu, incluso a nivel de geometrías espacio-temporales y energéticas, siempre en perfecto acuerdo con la matemática de colores y siempre de acuerdo con la teoría de Koslin que sostiene que nuestro cerebro, cuando simula, en realidad actúa con la verdadera matemática que, como hemos anteriormente visto, cobra significados arquetípicos precisos, capaz de darnos explicaciones al de la razón, pero por el lado del simbolismo. Como se puede observar por este cuadro, ánima azul puede ser parasitada por un componente antician o antimagenta y ser así o roja o verde. Se puede observar asimismo como una parte anímica de la primera creación no podrá nunca unirse a una parte anímica de la segunda creación porque las dos partes anímicas se extinguirían como un protón con un antiprotón. Para evitar malentendidos de base sobre matemáticas de estos operadores color, hemos aquí de señalar que el eje de transmisión transparente identifica siempre el color, donde los signos más o menos identifican el cuadrante. Tener presente que, por razones geométricas, no es posible sumar dos colores que tengan en común una misma componente color. Por la suma de dos tríadas podemos tener dos productos, uno con el eje transparente que determina un color y uno que determina el color opuesto.
Los dos productos no podrán existir en el mismo optante y nosotros consideraremos solo los productos compatibles, es decir, existentes en nuestro optante. Partiendo de estas observaciones podemos construir los cuadros de colores para la tríada. Por tanto, por estas tablas se puede observar cómo los parásitos alienígenas producen un cambio de los colores, donde el azul puede llegar a ser rojo o verde y viceversa, pero nunca ciano o amarillo, con la única excepción de ánima del segundo creador, que es amarilla. Interpretación de los colores alterados en los abducidos. Sobre la base de estos datos ahora podemos explicar qué nos está detrás de esa prueba de abducidos que muestran mente azul, espíritu verde y ánima roja. Los colores de los tres componentes en este caso son alterados por parásitos, ya que habiendo una vibración diferente alteran la vibración, es decir, el color arquetípico de la tríada y de sus componentes. Sin embargo, el análisis vectorial de los tres componentes perturban las frecuencias de los componentes de la tríada. Esto nos da una idea de qué optante contiene y caracteriza las interferencias mismas. Por las hipnosis regresivas sabemos que la mente se vinculada a los parásitos incorpóreos representados por el color cian. El espíritu se vincula en cambio el parásito incorpóreo azul, identificado no acaso con el color amarillo. Por último, a ánima se puede enganchar únicamente el hombre primigenio, Ab, que tiene un color correspondiente al color magenta. Algunas notas explicativas de exoparasitología. Este primer ejemplo de cuadro correlacionado entre colores de la tríada y tipología de interferencias, nos permite obtener información adicional que, por así decir, por sí solas, es decir, derivadas de la geometría de los espacios coloreados que hemos descrito desde ahora. Va de sí en efecto que el universo está dividido en 8 optantes y cada optante es habitado por un tipo particular de existencia. El análisis y la detección de optantes están vinculados a la dirección de ejes de los colores que describen una de las componentes coloreadas del parásito. O la componente mental o la espiritual, o anímica, exclusivamente para el hombre primigenio resultante del primer creador Abuno. Es fácil pues adivinar que si ánima del primer creador es azul, esta podrá directamente ser parasitada por algo que está en optante no adyacente al nuestro, pero siempre por parte de nuestra creación. En esta óptica, si sentimos a describir los 8 optantes y si incluimos los hombres y los alienígenas corporales en el quinto optante, véase bajo, podemos inmediatamente asignar al tercer optante el lugar de vivienda de las Abun y por contra, eventual hombre primer del segundo creador, Ab2, puede ser solo en el sexto optante. El creador de nuestro semiuniverso habitaría en el cuarto optante y las criaturas tipo Lux por exclusión sobre en octavo optante. Si las cosas están así, a los otros optantes serán automáticamente asignados en base a la consideración que Ab2 es la representación imagen especular de Abun y C1 es la imagen especular de C2. En esta representación encuentra espacio también un parásito recientemente que salió a la luz, que nosotros hemos definido con el nombre de azul a causa del color azul de sus emisiones incorpóreas. El azul sería una especie de Lux creado pero desde el segundo creador. No por casualidad se define azul de color cuando la frecuencia del Lux es amarilla. El amarillo es el color opuesto especularmente al azul mediante la operación geométrica de centro de inversiones. Una nueva verificación de esto está en análisis de las interferencias, donde los colores interferidos tienen la dirección correcta vectorial en perfecto acuerdo con este cuadro y con el cubo de colores a continuación, figura. En esta representación nuestro optante corresponde al color blanco, frente al cual por supuesto, detrás, en bajo en cúbico de colores, el color negro. Además, hay que destacar cómo el parásito Lux no puede conectarse directamente ni a ánima ni a espíritu, ni en mente, porque no pueden existir correlaciones de especies que ocupan optantes que tengan un plan en común, pero solo correlaciones con optantes que tengan una arista o un punto en común, por razones puramente geométricas. Del mismo modo, las memorias alienígenas activas, MAA, no pueden estar ni en mente ni en espíritu ni en ánima porque son pertenecientes al mismo optante. En efecto, tanto el Lux como las MA se enganchan directamente al cuerpo de la persona parasitando, en acuerdo con lo que se muestra desde hace varias sesiones de hipnosis profunda realizadas a abducidos. El cuerpo tiene una frecuencia de color caracterizada arquetípicamente del color de la Tierra, es decir, el marrón. Debe señalarse cómo este cuarto elemento, después de aire, agua y fuego, posee una frecuencia de emisión que no tiene componente azul, es decir, es existente también sin la parte anímica. En efecto, se demuestra según nuestra clave de lectura que existen seres humanos con y sin parte anímica. El cuerpo tiene una expresión color que se clasifica con el marrón.
Variaciones sobre una hipotética esfera marrón introducida en TCT estático a representar el cuerpo y la posterior análisis de una hipotética variación de color, que se desvía del marrón, en presencia de lux o MAA no es de utilidad ninguna, dado que todos los abducidos poseen MAA y lux. El modelo mental se complicaría innecesariamente mientras que, como veremos pronto, en la prueba TCT dinámico se ha encontrado el sistema de evidenciar bien e inequívocamente sea el lux o la MAA. El parcial acoplamiento de MAA o lux al cuerpo es posible gracias a la total falta eje del tiempo y la falta parcial eje del espacio y la energía. Este análisis lleva a concluir que arquetípicamente el lux, como él mismo pone de manifiesto en Hipnosis, se esté colgando entre mente y espíritu, es decir, se esté colgando en mente y espíritu pero con componentes diferentes, más en mente y menos a espíritu, ver en color marrón las contribuciones de verde y rojo. Asimismo la MA parece estar tanto a mente que al espíritu del abducido, más por un espíritu que en mente, y en los primeros intentos, mediante la hipnosis regresiva y profunda, de eliminar la MA, algunas veces es demolido solo uno de los dos enganche, uno vinculado a espíritu. Seguía siendo un fuerte acoplamiento con la mente que se explicaba frecuentemente tras la hipnosis en manifestaciones en que la persona esgrimida recordaba escenas de memoria alienígena que se guardó durante la jornada dentro de su propia mente, provocando fenómenos de pseudodesdoblamiento y confusión de personalidad. Si esta clave de interpretación es justa, se debe admitir cómo lux y MA comparten un mismo espacio dentro del contenedor del abducido. Esta clave de lectura nos permite también de colocar este nuevo ser azul que en efecto había sido observado, también en años pasados, pero que había sido interpretado erróneamente como una distorsionada percepción del rubio a 5 dedos, a causa de su confección frecuentemente constituido por un traje azul ajustado. Por último, el análisis de las 8 optantes se puede señalar cómo ellos se representen bien con el operador rotación, aplicado al universo detrás, donde estamos nosotros, el reino de Vishnu, y antiuniverso, donde hay anticorpóreos, el reino de Shiva. Efectivamente, si seguimos la rueda de la creación partiendo de C1 pasando por AB1 después para Lux y por último para el hombre, hemos hecho un recorrido de estrógiro, en sentido horario de rotación. En lugar de C2 a AB2 al azul y finalmente a los distintos seres sin cuerpo, radio, ringyo, etc., hemos recorrido un sentido, agujas del reloj, como ideicamente debe ser, dado que las dos revoluciones representan una vez más una operación de especulación, más correctamente un centro de inversión. La nota final nos lleva a sostener que el cuerpo en realidad no tiene ninguna vibración y por lo tanto ningún color. El color, es decir, la vida, es decir, la vibración, en emisión y absorción, le serán suministrados por la presencia de componentes espirituales, mentales y anímicos, estas últimas no necesariamente presentes. Ánima del segundo creador. Otra tipología, constelación, a la que asistimos frecuentemente, es el de un ánima amarilla, un espíritu rojo y una mente azul. Ánima amarilla depende del segundo creador y la mente puede convertirse azul solo si es parasitada por algo que vive en el cuadrante del segundo creador. También en este contexto las variaciones de los colores esperados serían en acuerdo con las previsiones de la naturaleza de la compatibilidad entre nuestras componentes y los diversos parásitos, considerando también C2 un parásito. Como se puede observar en efectos cuando ánima deriva del primero o el segundo creador, pareciera no encontrarse frente a sistemas de parasitajes diferentes. Por último, al analizar los colores debe tenerse presente que se debe analizarse la tríada en su contexto y no en un único elemento a la vez porque, solo de este modo, nos garantiza una precisa interpretación del test. Introducción. La idea del uso de colores en las terapias psicológicas es tan vieja como el mundo. El color como curación según la cromoterapia es sino también una forma de alterar el carácter como demuestran recientes observaciones efectuadas en el ámbito psicológico. Observar un color altera la situación y en consecuencia, puede querer enfermar o querer curar según la idea de que la psicología y el soma sean íntimamente ligados entre sí, como recientemente figura en algunos artículos en Internet. El color representa la personalidad inconsciente, el yo profundo, el ser, la conciencia absoluta. No se debe creer que estos estudios estén vinculados a medios exclusivamente New Age sino también académicos, a Quantitative Study on Chromotherapy Zayan Yousaf, Samina, 2007, a Quantitative Study on Chromotherapy. Tienen tesis, University of Balochistan, Quetta, a Critical Analysis of Chromotherapy and its Scientific Evolution, Samina T. Yousuf ACM and the Mosin Bovina Department of PHYAS.
University of Balochistan, Quetta, Pakistán. Según estos últimos autores, la cromoterapia es un método de tratamiento que utiliza el espectro visible, colores, de la radiación electromagnética para curar las enfermedades. Todo esto representa un concepto secular, utilizado con éxito durante los años para curar diferentes enfermedades. Los investigadores pakistaníes han emprendido un análisis crítico de la cromoterapia y han documentado su evolución científica hasta hoy. A día de hoy, pocos investigadores han intentado descubrir los principios científicos de base, pero sin emprender un estudio cuantitativo. Mucho material publicado puede ser localizado sobre este tema, que representa un sistema completo de tratamientos basado en métodos de tratamiento con las características curativas de colores. Una serie de estudios han elaborado la relación entre el cuerpo humano y colores. En nuestro trabajo, dicen las investigaciones, demostramos también la posibilidad de efectuar distintas investigaciones en cromoterapia que parece capaz de descifrar con la mecánica cuántica el momento dipolar de moléculas de agua. El momento dipolar, a raíz de la absorción de distintos colores, produciría fenómenos de cuantificación. Esta visión de las cosas demuestra que el desarrollo de la ciencia en el campo de radiación electromagnética puede ser muy útil para descubrir caminos nuevos de esta vieja teoría. La observación interesante que se puede extraer es que el color puede sanar o enfermar, es capaz de cambiar la situación de la entidad psicosomática que está sujeto a la radiación visible. Pero, ¿cómo es esto posible? Si esto fuese posible, entonces podríamos diseñar un TCT dinámico y curar las personas haciéndole mentalmente cambiar los colores que resultan inadecuados o inapropiados de las tres esferas: ánima, mente y espíritu. Los arquetipos del sistema RGB. Los tres colores elegidos para la normalidad psíquica que estén representados por el sistema RGB, derivaba de una masiva aplicación de otro de nuestros test, el Simbad, en el que se hacía simular al persona de estar en una habitación, donde oportunamente se hacía entrar al ánima, a mente y a espíritu, que eran vestidos siempre de determinados colores preferenciales. En el análisis de cientos de Simbad se había podido observar que las personas puestas bajo test tenían una marcada predilección por el sistema ánima, mente, espíritu de tipo azul, rojo, verde. No dimos cuenta que estos colores representan arquetípicamente los signos de aire, fuego y agua que correspondían, casualmente, a los elementos de la tríada desde los tiempos más antiguos. Se observó así que estos colores tenían un eficaz efecto arquetípico de comunicación. Es decir, eran la encarnación del símbolo de la tríada. Una rápida revisión de este concepto se puede llevar a nuestro alrededor de los cuentos de hadas y que termina en la ciencia moderna. La fábula, por ejemplo, es la representación de un mito. El mito es imagen de la historia fuera de tiempo y espacio. Así, por ejemplo, no habrá olvidado nadie que en la película La Bella Durmiente en el bosque de Disney, las tres hadas que asisten y protegen a la princesa están vestidas con los colores RGB. Y siempre se colocan en un orden preciso, que va desde el azul al rojo, de izquierda a derecha, siguiendo el mismo orden del espectro de colores de las emisiones visibles. Las tres hadas en el cine ideicamente representan la tríada del hecho de que la princesa bruja, negro, que representa al diablo, el alienígena de la segunda creación, quiere mantener en animación suspendida. La princesa no puede morir porque perdería el contenedor de al menos la parte de la tríada y el alma que la bruja quiere mantener para sí mismo. El dedo de la princesa es mordido por algo y envenenado. Incluso en este caso el arquetipo de la picadura, de acuerdo a los estudios de Mario Pincherle, es representativa de la creación de un surco. Un surco que divide la tríada y es capaz de rebelarse contra la bruja alien. Será en este caso para el príncipe que encarna el espíritu, la parte masculina de sí mismo, liberar a la princesa que es ánima. La liberación se realiza a través del simbolismo del beso, donde el aliento de un anemos entra en el otro y se le da la espalda. Así las tres vías por excelencia en electrónica serán definidas por tres conectores azul, verde y rojo, siempre en el mismo orden. Parece que el hombre propio conozca tres aspectos de la naturaleza e inconscientemente construya todo sobre este arquetipo fundamental. La materia está hecha de quarks y estos son 3 veces mayor que la de 3 colores. Por ejemplo, un protón está formado por 3 de los 2 quarks arriba y 1 abajo, pero dice que se representan con 3 colores diferentes, una vez más, azul, verde y 1 rojo. La gente realmente cree que hay 3 tipos de seres vivos: los que tienen sangre azul, los nobles, los que tienen sangre roja, todos los demás, y los que tienen sangre verde, los marcianos.
Y una vez más la distinción de color se destaca inconscientemente por aquellos que son o que sería el color de la nobleza, que es el color de los pocos, los elegidos, los simples mortales que tienen un solo espíritu, por lo que son de color rojo y los otros son de color verde. Los usos de RGB en psicología. Renato Cocchi, un neurólogo y un psicólogo médico, tiene una teoría interesante, que una serie de comportamientos incongruentes cognitiva, normal y patológico, puede deberse a una dominancia hemisférica imperfecta, temporal, permanente o estable. Los datos se presentan en apoyo común de datos de como la lectura del espejo, escritura y expresión oral, la fase de no en el desarrollo de la primera infancia, de oposición, y la mayor presencia de zurdos en pacientes con insuficiencia renal, o el niño cerebrovasculares, la oposición durante el desarrollo de los adolescentes, la pensamiento jano, el carácter de lo contrario, negativismo en cierta psicosis, la prescripción paradójica, el comportamiento de disociación de los adictos a las drogas, algunos datos experimentales sobre la correlación del rango de motor verbal y visual de dígitos en los individuos con demencia o alcohólicos, las respuestas de la oposición a la matriz progresivas de Raven, en los dementes, alcohólicos y sujetos normales, el foco del espejo, la epilepsia. En pocas palabras, Cocchi sostiene que los dos hemisferios, uno es dominante, generalmente el izquierdo. Es bien sabido que el hemisferio dominante responde a la milésima de segundo antes que el otro. De esta observación se podría argumentar que los dos hemisferios estaban en competencia unos con otros y que las respuestas tienden a ser reflejadas. Si el hemisferio derecho tiende a decir que sí, la izquierda dominante tienden a decir que no. La respuesta correcta siempre se asigna a la forma dominante que reprimir los impulsos del otro hemisferio que no sería capaz de expresarse en el tiempo. Pero en algunas personas puede producir una alteración de la posición dominante de los dos hemisferios. Esto significaría que el tema daría la respuesta a ese espejo casi exactamente la dirección equivocada, simplemente porque el hemisferio no dominante suelen llevar cierto tiempo el dominio sobre el otro. Pero, ¿cómo determinar cuál de los dos hemisferios domina? Para la lectura completa de la obra, Cocchi se refieren a sus artículos, pero lo que nos atrajo a la labor del psicólogo es la prueba diseñado para determinar si un sujeto es normal o esquizoide. Pero vamos a describir su experimento con el mismo autor, sobre la coexistencia de lo contrario, en relación con la percepción de cualquier estímulo. Hay un famoso experimento neuropsicológico nunca explicado satisfactoriamente. Si se fija por unos minutos una superficie roja, a continuación, se mueve inmediatamente la mirada sobre una superficie blanca, por una fracción de segundo se ve el verde, es decir, la complementariedad frente de rojo. Si asumimos como cierto la convivencia del punto de vista opuesto, podemos asumir que el hemisferio dominante vea correctamente el rojo. El hemisferio no dominante percibe el estímulo rojo como el verde, pero este fenómeno ha sido por lo general eliminado. Si se mueve el ojo en el blanco, que no corresponde a ningún color, la adaptación del hemisferio dominante es inmediata. Eso no es dominante, lo que es más lento en el procesamiento de los estímulos, tiene sentido por una fracción de segundo su imagen, verde. Esto se da como resultado de la zona secundaria blanca, y mientras sigue siendo el producto de lo contrario del estímulo, debido al color de la superficie roja. El hemisferio no dominante y también en el hemisferio donde la prevalencia se procesan los estímulos emocionales, Gainotti, 1983, Bittling y Rosman, 1993. Es posible que los sujetos hiperemocional, que a menudo coincide con individuos neuróticos, tienen una hiperfunción de la tierra o de las estructuras o funciones de la no dominante. En este sentido, refiriéndose a una prueba utilizada normalmente por mí. Si preguntas a la gente hiperemocional responden de inmediato, sin pensarlo, a una pregunta, ¿qué es lo contrario de rojo? Muchos de ellos dicen, verde. Al preguntarle por qué, la respuesta, no sé por qué. La respuesta verdadera en depresivos es en su mayor parte, negro, que es lo contrario de blanco. Estas diferenciaciones que, según nosotros, no son debidas a las causas expresadas por el autor en sus artículos sino bien por otro, nos demuestran que es posible utilizar los colores para identificar estados de alteración mental. Los dos hemisferios luego no están en antítesis, pero reciben unas dos partes diferentes de una misma realidad creyendo de percibir la totalidad. Si le pregunta cuál es el color opuesto al rojo a una persona sin parte anímica, este responderá verde, es decir, el color de su única parte. Y los dos psicólogos Romy Laposten y Javan,
y B. En Acurana prueba aparato óptico utilizado para investigar la descomposición de los colores motion extrapolation. Los experimentos demuestran que el color se forma en la corteza cerebral y no en la retina. El ojo humano solo sería capaz de adquirir la información desde fuera, sino a discernir y mostrar los colores en su significado, serían neuronas bien precisas. Todo esto nos hace pensar que el color se percibe como una planilla del cerebro y luego es interpretado de manera arquetípica. Esto demostraría la presencia de un fuerte vínculo entre el color percibido y el símbolo, sino también entre el símbolo y el color producto dentro de una simulación mental. Así pues, sería lícito pensar que si un color produce una alteración del soma, y de sus percepciones, entonces sería verdadero suponer que un color solo pensado y producto dentro de una simulación mental podría producir alteraciones no solo de las percepciones sino alteraciones de la condición de salud de la persona sometida a experimento. El tríade color test dinámico, TCTD. Sobre la base de estos datos y basándose en los resultados obtenidos con el TCT hemos pensado en poder trabajar sobre un TCT dinámico, es decir, un test de colores simulado en la mente que estuviese dirigido a modificar la situación de los colores percibidos y por lo tanto la situación real del mapa del territorio percibida por la persona, que se prestaba al cumplimiento del test. En otras palabras, si una persona tiene una mente negra, si se guía de algún modo a hacerla llegar a ser verde, la persona podría curarse por su esquizofrenia. En el fondo nosotros apoyamos con Jung que lo que sucede en la cabeza no es menos real de lo que sucede fuera. Hemos empezado a aplicar un modelo dinámico al test de colores de las 3 esferas sobre algunas personas con problemáticas psicoanalíticas graves y hemos observado fuertes mejoras de su condición psíquica. Desde este punto, luego hemos evaluado la posibilidad de realizar un test dinámico sobre abducidos para comprobar si arquetípicamente ellos pudieran eliminar parásitos alienígenas y microchips de forma dinámica desplazando las esferas coloreadas dentro de su mente y convenciendo a estas esferas a modificar su color, es decir, la emisión, su frecuencia vibratoria. Los resultados obtenidos han sido muy alentadores y nos han permitido liberar personas difícilmente hipnotizables, y difícilmente conducibles mediante un flash mental. El resultado final fue la liberación total. El procedimiento que estamos por exponer produce excelentes resultados en abducidos, en simples parasitajes y en personas con problemas de diversa naturaleza incluida la esquizofrenia. El procedimiento dura unos 15 minutos y se puede modular, de tal manera que se deje entrar, si se quiere, durante el proceso de simulación, a la persona en un estado hipnótico, o simplemente hacer su parte para hablar con el ánima, espíritu o mente. En este procedimiento no es ni siquiera necesario que la persona abducida o presunta recuerde los orígenes de su problema, es decir, revivir la experiencia traumática de un nivel de conciencia de que nunca podría tener en la conciencia. El sistema en efecto trabaja solo en forma arquetípico sobre el color y la posición espacial, no yendo a interferir a nivel consciente, a menos que no se quiera, evitar por un lado el trauma del recuerdo experimentado y por otro lado actuando en lenguaje máquina, sin que la persona ni siquiera descubra, hasta el fondo, de lo que en realidad sucede a los componentes de su tríada. Al final del procedimiento, la persona parece curarse de su psicosis o liberado de parásitos alienígenas. El procedimiento es totalmente independiente de técnicas de hipnosis o de PNL y puede efectivamente ser efectuado por cualquiera que tenga un mínimo de conciencia de sí mismo. Parte experimental. La primera parte del test se remite al TCT estático. Se pide a la persona de imaginar en su mente una habitación redonda y totalmente oscura donde él es el centro de dicha habitación. No se ve nada, pero se sabe que hay 3 lámparas esféricas que se irán encendiendo aún nuestro mando. Se pide a la persona de recordar los detalles de las 3 lámparas que son, color, tamaño, altura desde el piso, posición alrededor de la persona, temperatura, material con el que están constituidas, etc. Se destaca antes de comenzar el experimento que las esferas, cuando se encienden, podrán ser de todos los colores incluido el negro. En este último caso también cuando las esferas sean encendidas las eventualmente de este color serán no visibles porque el negro en una habitación negra no es visible. La lámpara negra tiene varios significados si está presente en el TCT. La lámpara puede ser negra porque absorbe todas las radiaciones, pero puede ser que no existe en el caso por ejemplo de ausencia de ánima, la correspondiente lámpara no se encenderá porque no está presente en la habitación oscura. Se pide al persona de encender antes la lámpara de mente, después la de espíritu y por último la de ánima. No cambiar el orden de encendido. La lámpara de ánima debe ser siempre la última a encenderse, ya que, en ausencia de ella la persona se encontraría en dificultades a seguir el ejercicio.
Si la persona es no anímica buscara de encender una lámpara que no hay al final del ejercicio, siempre puede pensar que sea de color negro y tenderá a no dramatizar sobre la ausencia de un componente de la tríada. En este punto se pide a la persona de recordar mentalmente los datos solicitados. Se pedirá a la persona de unir las 3 lámparas y observar el resultado final en términos de tamaño, posición, color, temperatura. Se pide a la persona de separar las lámparas haciéndole asumir la posición que tenían anteriormente. En este punto se hace salir la persona de la simulación del TCT estático y se analizan los datos. Se pide a la persona de hablar de lo que le parece, mientras rápidamente con los datos obtenidos anteriormente se intenta ver el estado de salud de la tríada y la posible presencia o ausencia de parasitajes que alterarían el color de las esferas. Una vez efectuado este primer control que representa la fotografía estática de la persona, se comienza el verdadero TCT dinámico. TCT dinámico. Se pide a la persona de entrar mentalmente dentro de la sala de esferas. Se le dice que contará hasta 3 y cuando el número 3 se pronuncie, si hay otras lámparas que no han sido llamadas a encenderse antes, otras lámparas fuera de la tríada, estas se irán encendiendo ahora. Después de haber contado hasta 3 se encienden las lámparas que corresponden ideicamente a la presencia en la sala oscura, de memorias alienígenas activas, LUX, los alienígenas sin cuerpo y otras lámparas más pequeñas que representan a los distintos microchips que la persona tiene en el cuerpo. Debe señalarse cómo el alienígena sin cuerpo podría no ser visible a este nivel porque aparece siempre como una lámpara negra. Algunas veces esta lámpara negra está apreciada por la persona que se está sometiendo al test dinámico. Se hace notar a la persona que estas lámparas no son suyas y que deben ser eliminadas. Se le pide iniciar el procedimiento de eliminación introduciendo un brazo en lámpara de ánima. Se le pedirá de describir las posibles sensaciones cenestésicas que este tipo de situación provocan en él. El apego a las anclas cenestésicas son importantes porque cuando el brazo de la persona es introducido dentro de la esfera de ánima, el contacto arquetípico con el hemisferio correspondiente es más fuerte. La elección del brazo a introducir, si es la derecha o el izquierdo, no es casual. Depende de la posición en que la lámpara de ánima se presenta y asume dentro de la habitación oscura. Si la lámpara es a la izquierda se introducirá el brazo izquierdo, pero si la lámpara es al centro o a la derecha se introducirá el brazo derecho. Se dirá luego al persona que ánima es incompatible energéticamente con las otras lámparas y que basta hacer tocar las otras lámparas por la esfera de ánima para que ellas se desintegren, desaparecerán, serán consumidas. Se dirá que la lámpara de ánima se comportará como una gran goma de borrar que borrará las otras lámparas y se pedirá a la persona que tiene el brazo dentro de la lámpara de ánima, de trasladar la lámpara de manera de hacerle tocar las otras lámparas. Se comenzará siempre por las lámparas más voluminosas y luminosas que normalmente representan la MAA y el LUX. Con las oportunas sugestiones visuales, cenestésicas se fomentará a la persona a borrar las diversas esferas una por una. En esta fase la esfera del LUX se desplaza en la sala que es la representación del cuerpo. Así también cuando se apaga la esfera de la MAA se podrán tener sensaciones auditivas o visuales de la misma MAA, pero es bueno no detenerse en estos aspectos de la simulación a menos que se quiera examinar los contenidos de las MAA o hablar con el LUX. Creemos que a este nivel no sirva perder tiempo en estas particularidades. Después de haber eliminado las lámparas de parásitos, se sigue a eliminar las lámparas más pequeñas que se colocan en ubicaciones precisas respecto a la tríada. Se pedirá a la persona de percibir, si cada vez que la lámpara de ánima esté tocando a una lámpara que representa un microchip, una zona del cuerpo, ofrecerá una sensación de algún tipo. La persona no sabe que estas lámparas corresponden a microchip situado en su cuerpo, pero inevitablemente hará acreedora de sensaciones en el cuerpo cenestésico correspondientes a la locación de diversos microchips. Con este sistema se puede controlar no solo la posición de estos objetos sino saber exactamente qué y cuántos son con este sistema eliminados. Cuando en la habitación oscura permanecen encendidas solo las lámparas de la tríada, entonces y solo entonces se pedirá a la persona, de encender la luz en la sala. Una luz blanca que pondrá de relieve las posibles lámparas negras que hasta este punto no se habían podido visualizar. Generalmente se cuenta hasta 3 y se dice a la persona de encender la luz blanca al número 3. Arquetípicamente esta operación hace visible todo lo que forma parte de la segunda creación a partir de los distintos parásitos, llegando hasta el segundo hombre primero. En este contexto normalmente se hace sentir bien visible el parásito del 6 dedos o del Horus cuando están presentes, acompañados de otras pequeñas lámparas negras,
cuya posición hace entender cómo estas lámparas corresponden a microchips de naturaleza etérea controlados por estos últimos parásitos. Debe señalarse cómo los diversos parásitos de la segunda creación no tienen cuerpo y construyen microchips que no son sólidos. Alguien podría utilizar el término etéreo, pero podríamos decir que se caracterizan por frecuencias vibratorias fuera de nuestra percepción. Se pedirá a Ánima de borrar, como hemos hecho anteriormente, también las diversas manchas negras presentes en la sala blanca, partiendo siempre por las más grandes e invasivas y acabando con las más pequeñas. Algunas veces, la mancha o lámpara negra, correspondiente al parásito de la segunda creación, aparece como un agujero en el muro de la habitación. Se pide al Ánima de reparar en este caso el agujero, manchas e imperfecciones de la habitación. Cuando no aparecen más lámparas extrañas por eliminar, se pide de observar el color de las 3 lámparas de la tríada y se observará que ellas han cambiado radicalmente de color. Se pedirá a la tríada de unirse en una única lámpara, subrayando que las 3 conciencias pasan a ser una sola, correspondiente a un único color, sin manchas. La persona normalmente consigue obtener este resultado al primer intento. En este caso se le pedirá de preguntar al Ánima cómo se siente unida a las otras de sus componentes. Se pedirá a la tríada de separar las 3 componentes que reanudarán la posición original. Se observará que todas las veces que Ánima, mente y espíritu se unen y luego se separan, los colores de las 3 lámparas tienden a cambiar hasta alcanzar la estabilidad de sus colores puros, azul, verde y rojo, o amarillo, verde y rojo. A veces no inmediatamente se alcanza una justa separación de colores, y en este caso se prefiere esperar algún día porque la tríada se debe acostumbrar a vibrar a su nueva frecuencia. Se pedirá finalmente a la persona de unir sus partes en una tríada final que puede ser blanca o amarilla en función de la presencia de Ánima del primero o del segundo creador. Y por último se pedirá a la tríada de verificar si alguna otra conexión está presente. Un enlace que une a Ánima sobre todo en alguna otra cosa. Es en este punto que la tríada siente el enlace con Ab del primero o del segundo creador que puede haber permanecido activo. Se pide a la tríada de eliminar este último enlace, tirando y cortando hacia sí mismo este cable elástico que vincula los 2 extremos. La tríada efectuará esta operación en pocos instantes sin ningún efecto del tipo emocional. Se pide a la tríada de transformar la habitación en una habitación vibrante, que cuando es estimulado desde el exterior interactúa elevando su vibración, cancelando y desintegrando a cualquier cosa que quiera entrar. En este punto se hacen separar las lámparas de alma, mente y espíritu, y se pide a la lámpara de Ánima de mirar en el espacio-tiempo donde están sus copias, sin salir de la habitación. Ánima nunca debe salir de la habitación durante estas operaciones. Ánima ve y encuentra fácilmente las copias que se presentaran sin aparente dificultades, dentro de cilindros horizontales o verticales, y se pide al Ánima de emitir un rayo de luz de su color, que alcanzarán las copias, y éstas serán con este sistema, rápidamente eliminadas. Si no se pierde el tiempo en detalles, es decir, no se pide al alma de ver, en remotas, qué sucede en la sala de copias, todo el proceso puede durar aproximadamente 15 minutos y garantiza una liberación total del abducido. Al final es bueno pedir a la parte anímica de no permitir más a nadie de entrar en la sala, y se le pide permanecer en la sala para defender su contenedor. Postprocedimiento. Después de haber efectuado este procedimiento, la persona estará inmediatamente fuera del problema. Este será sometido a una interferencias por parte de militares y alienígenas, pero que no deberían ser capaces de alcanzar. Los casos en que la persona se libera dependen exclusivamente de que el Ánima haya en efecto decidido no abandonar nunca más el propio contenedor. Este procedimiento, como se ha podido constatar, no hace referencia a alienígenas de ningún tipo, solo son esferas coloreadas. Pero la potencia de los colores arquetípicos es muy grande y el resultado confirma lo bueno de nuestra metodología. La persona podrá en consecuencia realizar controles en la habitación de esferas. El color de las esferas le dirá inmediatamente si existen problemas de parasitaje de cualquier tipo, sin la necesidad de construir una simulación mental compleja que podría crear a las personas tenestésicas alguna seria dificultad. Una consideración final. Suena interesante aquí tomar nota de cómo la teoría del color del universo tiene mucho en común con la teoría de la simetría del color de 3 quarks arriba y abajo, que parecen representar bien de hipotéticas partículas subatómicas. Pueden ser definidos por su presencia 6 colores posibles que definen los 8 octantes que se han discutido hasta ahora. En este contexto, las partículas subatómicas quark, sin embargo, no sería verdaderamente real y virtual, pero no 6 aspectos de la virtualidad en la que estamos inmersos en las propiedades virtuales, como nosotros mismos, no existiría,
pero en realidad holográfica totalmente. Para explicar algunos aspectos de la materia conocida, usted debe asumir que los quarks se distinguen por una característica, un nuevo tipo de color de carga llamada, que actúa sobre la fuerza nuclear fuerte. Cada sabor de los quarks puede llevar uno de los tres colores, rojo, verde o azul. En un quark rojo es un antiquark con un antirrojo carga de color, que es igual al cian, mientras que otras llevan un antiquark antiverde carga, magenta, y antiazul, color amarillo. La analogía entre este nuevo tipo de carga y de colores hace que sea posible establecer las reglas bajo las cuales los quarks se combinan. Hadrones, por ejemplo, no tienen una carga de color, por lo que la suma de los componentes del color de los quarks debe ser de color blanco o sin color. Así que las combinaciones solo se permite son las de un quark y su antiquark, dando lugar a los mesones, y un quark rojo, un quark azul y verde que dan lugar a bariones, blanco. Los bariones, como los protones y los neutrones, están hechos de tres quarks, cada uno con un color diferente. Los mesones son de un quark y antiquark un color de su anticolore. Ejemplo de reacciones coloreadas. Los estados no aparecen en bloques de color. Este hallazgo está de acuerdo con el hecho de que los quarks libres, que tienen una sola carga de color, nunca han sido observados. La acción de la fuerza fuerte entre el color de los quarks deben ser extraordinariamente fuerte, tal vez lo suficientemente fuerte como para confinar de forma permanente los quarks en hadrones. Entonces, ánima, mente y espíritu no es más que expresiones de los quarks. En este contexto, podría decirse, una vez más, por si hubiera dudas, que es inútil ir a la escuela de todos modos porque las cosas siempre son arquetípicamente a flote y también mucho más fácil ya que a veces el hemisferio izquierdo tiende a representar. Hay que decir que la escuela pueda entender mejor y describir o no tienen los requisitos para darse cuenta más plena y adecuadamente animado complejo de sensaciones en una virtual. Estrictamente geométrica. Reflexiones sobre el TCT dinámico. En el caso del tríade color test dinámico, TCTD, como por otra parte habíamos hecho con la Flash Mental Simulation, FMS, antes de producir un documento oficial que reflejaba la técnica utilizada, las notas que apoyan las razones científicas y la validez potencial del método propuesto, hemos considerado conveniente efectuar una minuciosa experimentación. Después de la publicación de este documento, más de un centenar de sujetos fueron sometidos al procedimiento que condujo a resultados interesantes. Así que por un lado, hemos logrado resultados sumamente alentadores, tanto para el tratamiento de diversas naturalezas paranoide-esquizoide, de las actitudes de abducidos, hemos probado el procedimiento en simples parásitos y finalmente han abandonado totalmente. El análisis realizado hasta ahora nos permite hacer algunas observaciones básicas que se plantearán a la de los posibles futuros usuarios de estas técnicas relacionadas con el simbolismo de simulaciones mentales. Porcentaje de éxito con el uso de TCT. Aunque todavía es pronto para hablar de resultados seguros, sin embargo, cabe destacar que hemos ya puesto a disposición de muchos estos datos de identificar una tendencia de base que parece demostrar que el TCT es extremadamente rápido y potente. Sin embargo, hemos tenido que constatar, en algunos casos particulares, la presencia de una recaída en el problema, ya sea de naturaleza psicológica que de naturaleza abductiva, después de un tiempo variable por los 15 días a los 4 meses acto de primera aplicación de la metodología aparece. En este periodo de tiempo, el persona tratado con el TCT dinámico, vuelve por nosotros con claros signos de recrudecimiento de su problema. Nos estamos evidentemente solicitados cuál era la causa de este problema y hemos encontrado una muy probable respuesta. Debemos subrayar que este tipo de problemática se había ya presentada trabajando con personas de abducidos, sea utilizando las técnicas de hipnosis clásica, tanto con las técnicas de hipnosis rápida, con el uso de la FMS y finalmente con el TCT. Estas técnicas se basan en principios bastante diferentes y se caracterizan cada vez por un más rápido procedimiento aplicativo. Con la hipnosis clásica, en efecto, el persona es tratado, durante el periodo de 2 años, hasta la casi total salida del problema. La hipnosis rápida producía en una sola sesión de aproximadamente 2 horas, el mismo pero más completo resultado. En la simulación flash, en una sola aplicación, sin necesariamente descender a niveles hipnóticos profundos, se obtenía un mejor resultado y con el TCT, en un tiempo que va de los 15 a los 20 minutos, sin aplicación de estados hipnóticos, se obtenía un resultado aún más acentuado.
En hipnosis clásicas no estábamos nunca llegados a liberar la persona por las interferencias de hombres primeros o el desplazamiento de los dos creadores que sí puede ser obtenido con el TCT dinámico en muy corto tiempo. A pesar de los tiempos reducidos de aplicaciones de TCT y la sustancial diferencia entre las técnicas, existía sin embargo, la presencia, en algunas personas, de consecuencias o recrudecimiento del problema que, con estas técnicas y en el caso del TCT dinámico, no fuimos capaces de eliminar en una sola aplicación. Debe señalarse que, siendo las técnicas utilizadas completamente diferentes entre sí, no podíamos imputar los fracasos obtenidos al tipo de tecnología utilizada también porque, a aplicar las técnicas, eran diferentes nuestros colaboradores sobre personas diferentes. En realidad se ha descubierto que las personas sobre los cuales este recrudecimiento parecía, tenían una característica fundamental. No querían inconscientemente liberarse del fenómeno. En otras palabras, nuestras metodologías, y sobre todo la FMS y el TCT, funcionan siempre e indistintamente, independientemente de la persona en el cual se aplican. La persona se irá con su problema siempre resuelto. El verdadero problema se presenta después, cuando el estado de guarigione no consigue mantenerse en el tiempo. El abducido, por ejemplo, que no tiene conciencia de su situación, se encuentra tras la aplicación del TCT, sin las interferencias alienígenas, sin los microchips encima, sin interferencias de cualquier tipo y empieza a vivir en una situación en la que el mapa del territorio ha cambiado completamente. Por otro lado, el alienígena, cualquiera que éste sea, no tiene ninguna intención de perder así, sin temor a ofender, su presa y busca de retomar el control de la tríada, ánima, mente y espíritu, y del contenedor de la persona. En esta batalla por la libertad al abducido puede ser sometido a fuertes presiones de naturaleza psicológica. El alienígena intenta convencer al persona que, sin su presencia, no podrá estar solo en la vida. O el persona siente, dentro de sí, incapacidad de vivir sin la presencia del alienígena que, si por una parte representa el verdugo, por otro lado se toma toda la responsabilidad de los fracasos de la vida del abducido mismo. Y como quiera es más fácil vivir mal, dando la culpa al alienígena, que vivir mal, dando la culpa a sí mismos. Muchos de nuestros abducidos deciden inconsciente de hacerse recaer y entrar así en el marco de una sumisión total y perdurable. Además, el alienígena expulsado, para poder regresar dentro del contenedor del abducido liberado, necesita urgentemente del permiso de este último. En este contexto se hacen pactos con el abducido mismo o intenta convencerlo de que, sin una colaboración de ellos, la vida sería un algo de mediocre. El persona triste que necesita de recuperar una identidad que nunca produjo, a causa de la baja estimación de sí mismo, acepta hacerse reparasitado, utilizando un proceso de disonancia cognitiva que le hace creer de poder liberarse del parásito o del alienígena cuando se quiera, visto que ya lo ha hecho una vez. Pero en realidad, dentro de sí, no es más capaz de hacerlo a causa de una falsa crisis de abstinencia. Anima Travel. Además, hemos podido observar que después de la primera aplicación del TCT, en aquellos casos en que la parte anímica se ir del contenedor por su voluntad y deja el contenedor en parte sin vigilancia, se ha de caer todas las defensas que habíamos programado con los oportunos módulos, tanto de la FMS como en el ámbito de TCT. Pese a que se intente de reprogramar ánima a permanecer en contenedor para protegerlo, en algunos casos se tiende a liberarse de él por falta de conocimiento y de conciencia. En estos casos el persona es reparasitada inmediatamente y el proceso de liberación debe ser repetido desde el principio. La dificultad de mantener la parte anímica dentro de su contenedor, el cuerpo, es una dificultad objetiva que una vez más parece depender del grado de conciencia de ánima misma. En otras palabras, para tener alejados a los alienígenas, hay que una vez más, hacer adquirir al abducido conciencia de su situación. La psicosis con el TCT. Una serie más modesta a nuestra disposición parece mostrar que las personas con problemas de salud mental creen que se pueden tratar, pero en realidad no son del todo para ser tratados con el TCT, parecen responder de forma inmediata y positiva a su situación psicológica. En los días después del tratamiento, el tema parece haber resuelto totalmente el problema. Si usted toma medicamentos y la suspensión de ellas no muestran los síntomas de abstinencia si la persona es esquizofrénica, su esquizofrenia es inmediatamente borrado. Si es paranoico, su paranoia parece ser controlable. Todos los beneficios una vez más parece durar unos meses y entonces el sujeto tiende a recaer en su problema original.
El sistema tiene dos funciones principales de la TCT, la primera de las cuales se caracteriza por la visión mental de las tres bolas de colores. En ese momento, se hace claro si la persona que se somete a la prueba se reclama o parasitados o trastornos psicóticos, simplemente, más o menos graves. Análisis de los colores: si la persona tiene la psicosis, que se presentan con una variación de colores estándar con la sustitución de los colores complementarios, cian, magenta, amarillo. En ese contexto, la segunda parte de la prueba, la dinámica, es incierto, de acuerdo con un protocolo adecuado al tema, cambiar el color de las tres lámparas, de hacerlos tomar la posición de derecho fundamental en la habitación y el color correcto. En ese instante automática, los tres componentes se reequilibren y la curación psicosomática tema. En este contexto, la enfermedad mental, que se convierte en somáticas, se debe a un mal funcionamiento de los componentes de la tríada que muestran una apertura de los pobres de sus canales en las partes del universo virtual. Los canales se abren de forma automática e inconscientemente por un acto de voluntad que produce el cambio de color. Cambio de colores no quiere decir que solo cambia la vibración de la tríada o sus componentes, pero también significa abrir los canales que se muestran como vectores de color. Cuando, por ejemplo, un espíritu de color rojo es de color amarillo, está emitiendo este color, ya que no solo absorbe el eje del espacio, que es normal para el componente espiritual, teniendo en cuenta su naturaleza, pero aún no absorbe la energía del eje verde. La materia con el espíritu amarilla será una persona con poca energía para su espíritu, la parte masculina de su lado, el auto, racional, su hemisferio izquierdo, lector de hologramas a la izquierda, no tiene poder para trabajar bien. Esto es solo un ejemplo trivial de lo que queremos hacer hincapié. Cuando se hace una aplicación de la TCT, el sujeto tiene los chakras abiertos, por ejemplo en el aigiano nuevo lenguaje que compartimos, pero no nacen, pero no entiendo por qué estos canales se cerraron y cuando se abre se tienden a cerrar el paso del tiempo, debido a la falta de conciencia de que el sujeto no ha adquirido a través de la simple mecánica de la prueba, a menos que el procedimiento se acompaña también de un proceso de entendimiento de que solo alguien que conoce a fondo la metodología puede garantizar. ¿Quién puede llevar a cabo un TCT y cómo hacerlo? Código D. Aunque el TCT es muy simple, nuestro grupo de trabajo desaconseja encarecidamente hacerlo con operadores improvisados de TCT. Debe hacerse de acuerdo a nuestros estudios, está relacionado con el procedimiento preciso, que solo uno de nuestros empleados reconocidos por nosotros puede hacer, aunque solo sea por la experiencia de haber llevado a cabo docenas de sesiones. Solo después de que un individuo ha sido sometido a TCT dinámica puede ejecutar en el mismo, ya que domine la técnica desde el interior de su simulación mental. Esto obligará a la persona abducida de utilizar por primera vez el TCT por un operador externo y solo entonces se llevará a cabo sin que el operador, y un procedimiento sencillo que solo tienden principalmente a comprobar el color de las tres lámparas y, en los que tienden a retorno de los colores incorrectos, intenta llevarlos a la cuestión de derecho, dando lugar a una estabilización continua del espacio de canal, tiempo, energía de la materia, que ya no tienen necesidad de utilizar externos. En un proceso de mantenimiento continuo, el operador externo en lugar de solo servirá para iniciar, donde el tratamiento es necesario, de apoyo, destinado a fortalecer el superyo del sujeto, manteniéndolo lejos de las posibles consecuencias o hipotéticas. Es importante que la persona puesta en libertad de su problema dinámica TCT, siguen siendo controlado y supervisado por un periodo de 1 a 3 meses, hasta el logro de la estabilidad mental y la nueva comprensión de la adquisición del nuevo grado de conciencia del ser. Más allá del hecho de que esta técnica fue inventada por la persona que escribió este artículo, para el estudio en profundidad, un grupo de investigación sobre los fenómenos de abducción, se debe tener en cuenta por los psicoterapeutas y psicoanalistas, psicólogos, no psiquiatras, capaces de poseer la formación básica necesaria para seguir el asunto de referencia después de la primera aplicación. Es importante tener una cultura básica y una sensibilidad que sin duda el ufólogo operativo primero que pasa en la calle no podría nunca. En los artículos que explican cómo esta nueva técnica que quería informar solo los canónicos generales de interpretación de la prueba, pero un análisis objetivo de interpretación de la prueba solo es posible para un operador que ha participado en decenas de TCT. Por lo tanto no basta con haber leído estos artículos con el fin de dominar la técnica con facilidad. Por último, destacamos aquí como una mezcla adecuada de ambas técnicas TCT y FMS adaptadas en cada caso, a los diversos abducidos,
parece ser la manera mejor y más estable para llevar a cabo el resultado final, minimizando el impacto. Este estudio, aquí, solo dibuja las directrices generales de todo el sistema, sin entrar en detalles, pero lo que necesita saber es la aplicación de la técnica deontológica sobre el uso del SMF o del TCT. La deontología, o ética deontológica, puede ser entendida como el conjunto de teorías éticas que se opone al consecuencialismo. Mientras que el consecuencialismo determina la bondad de las acciones de sus fines, la deontología afirma que fines y medios son estrechamente dependientes los unos de los otros, lo que significa que un fin justo será el resultado de la utilización de medios adecuados. El más famoso deontólogo fue Immanuel Kant, 1724-1804. Su imperativo categórico determina un conjunto de principios universales mediante los cuales puede ser juzgada la bondad de las acciones. El nombre ética deriva del griego deon, que significa deber. El objetivo de Kant en la formulación de deontología era establecer un sistema ético que no dependiera la experiencia subjetiva pero por una lógica irrefutable. Por tanto, la corrección ética de un comportamiento sería un deber absoluto e innegable, a la misma forma en que nadie puede negar que 2 para 2 hace 4. Otro deontólogo fue Arthur Schopenhauer, feroz crítico de Immanuel Kant. Schopenhauer acusación Kant de reproducir la moral teológica. Para Schopenhauer el imperativo categórico de Kant no era más que una verdadera contradicción en adiecto, puesto que el concepto de deber solamente tiene sentido en relación con una promesa de prima o a una amenaza de castigo. Según así, un imperativo puede ser, para decirlo a la manera de Kant, solo hipotético, condicional a un premio o a una amenaza, y nunca categórico, incondicional. El Código de Deontología Profesional para todas las categorías dice lo siguiente. Artículo 15. El profesional está obligado a respetar, en la aplicación de su actividad, los principios imperiosos de bioética, defensa del derecho a la vida, a la salud, del derecho del niño, del papel de la mujer en maternidad y en la familia. Artículo 16. El profesional que casarse relaciones con las cuestiones relativas al desequilibrio del medio ambiente tanto externa como interna, con los riesgos y los daños que éste provocados a los sistemas vivos, animales y vegetales, y consiguientes repercusiones sobre el hombre mismo, están obligados al respeto del medio ambiente y del viviente. El profesional seguirá, por lo tanto, las directivas deontológicas sobre los ecosistemas. Es deontológico ocuparse de los abducidos. Es deontológico que se ocupe el grupo con cual trabajo. Es deontológico ocuparse de ellos como nos ocupamos nosotros. La deontología de Kant no nos interesa porque nosotros no hemos recibido nunca un premio, al contrario, si acaso muchas amenazas por varios sectores, entre ellas, los servicios secretos, la masonería, algunos ciudadanos privados fundamentalistas católicos, algunos fundamentalistas judíos, algunos grupos ufológicos, etc. El código deontológico de cualquier tipo está vinculado a la presencia de una categoría reconocida en la sociedad contemporánea. Existe el código de los médicos, el de los operadores ecológicos y también parece el de la SO. Todos papeles reconocidos por la sociedad. Donde el papel no se haya reconocido el código deontológico 1, si lo escribe solo o al menos nos prueba. Desgraciadamente para el Centro Ufológico Nacional, que intentó, hace unos años, de hacer pasar en Italia un código deontológico del ufólogo, que imponía de facto que el único grupo que podía hacer una investigación en el ámbito ufológico era el CUN mismo, fracasó miserablemente. No existe la categoría de ufólogo y no existe ni siquiera oficialmente la categoría de reprimido. No es por otra parte consagrado por ninguna parte que el ufólogo debe ser quien se ocupa de las personas que afirman haber sido interferidas por los alienígenas. El mismo CUN en más de una ocasión ha sostenido que el fenómeno de las principales alienígenas no existe, salvo luego desmentir estas declaraciones con declaraciones sustitutivas que eran luego tachadas aún por otras declaraciones en desacuerdo con las últimas. Establecido pues que no podrá ser ufólogo el que se trata de los abducidos, tanto porque no existe la categoría de los ufología, tanto porque los ufólogos dicen que las principales no hay quien se debe ocupar los abducidos. Los abducidos nadie, pero si el abducido es considerado un enfermo mental, entonces intervienen los médicos. Declarar por tanto que son los médicos y los psiquiatras que se deben ocupar los abducidos, como sostiene el CUN en Italia, quiere decir una vez más que los abducidos no existen, pero que existen solo de los enfermos mentales. Otro ejemplo de ética deontológico lo proporciona el CISU, Centro Italiano Estudios Ufológico, con su manual. Una vez más, por un lado la idea de que existe una élite sonrisa ovni,
Un escalofrío recorre la espalda si usted piensa que estas personas han inventado una categoría como un nuevo tipo de cristianismo defendible y reconocible del resto de la raza humana a través de una pared de las normas y códigos. El grupo Centinela no es la excepción y también publica su propio código de ética dividido en 3 partes. Responsabilidad respecto al testimonio, responsabilidad respecto al público, responsabilidad respecto a la ufología. Pero la deontología no es solo responsabilidad, al menos según nosotros, es bien otro. Según Kant es un conjunto de deberes, por ejemplo, pero según Schopenhauer ni siquiera eso. Por tanto, las personas que se llenan la boca con el plazo código deontológico no saben ni siquiera definir el significado y no conocen nada del problema abductivo. Estos son las personas que quisieran en Italia hacer las normas. Pero antes de hablar de deontología, aquí se debería hablar una vez más de conciencia de sí mismo. Y muy pronto queda claro que todos estos códigos y normas aplicables a una categoría no existen, son simplemente el resultado de un intento demagógico de pasar algo a la comunidad ufológica reconocidos por las normas de la sociedad. Y como si dijera, las normas similares a las de la ciencia, entonces los científicos son como tú y si existe por lo tanto existo. Hacemos claridad. Por tanto, la deontología es un conjunto de teorías éticas que sostienen que el fin no justifica los medios, el no consecuencialismo. Nos debemos poner ahora la pregunta de si nuestros sistemas como por ejemplo el TCT o la FMS o la hipnosis misma o el PNB sean sistemas éticos. Para el CUN no, porque basados en acusaciones no científicas y por lo tanto llevadas a cabo por personas poco recomendable. En realidad lo que el CUN sino también el CISU han apoyado siempre es fundamentalmente erróneo. Las técnicas de hipnosis, de simulación mental y de PNL son apoyadas pero miles de páginas de literatura científica y de casuística como para otro nuestros trabajos muy a menudo traen. Quedaría entonces la posibilidad de sostener que no son éticas las personas que utilizan estas técnicas, pero sí por un lado, la falta de reglas no nos permite afirmar una tesis del género, por otro lado debemos decir que nunca nadie antes de ahora ha abordado este problema, teniendo presente que la comunidad científica se es reiteradamente negado de analizarlas metodológicamente y científicamente. A veces han fingido de hacerlo no respetando pero ninguna de las más banales reglas deontológicas, falsificando datos, misinterpretando hechos, fomentando testigos a declarar en falso. La norma. En este contexto no sirven códigos y trabas sino una sola regla, si así se puede llamar, que más que una regla es un principio y como tal indemostrable e irrefutable. Hablamos del principio ética mediante la aplicación del cual cada acción que representará ningún daño a ecosistemas es de considerar una acción no ética. Nos preguntamos a este punto si el comportamiento de los grupos ufológicos italianos que carezca de ética cuando esconden testimonios sobre acontecimientos principales de alienígenas o cuando amenazan los testigos de acontecimientos ufológicos, cuando les hacen escribir y firmar declaraciones en las que se les obliga a no divulgar su relativo al avistamiento a terceros o cuando se abandonan las personas abducidas en sí mismos después de una inútil pseudo-investigación tentada contra ellos, sin proporcionar ninguna explicación plausible sobre los fenómenos que han recogido. Los testigos que han sido víctimas de estos grupos ufológicos y que nos han informado el comportamiento de sus afiliados, ¿qué pensarán de deontología de estos personajes? ¿Cuál ética, nos preguntamos, está detrás de la esparcir noticias falsas en las que se dice que nuestros sistemas conducen al suicidio las personas? ¿Cuál ética no será en colaborar con los servicios secretos y no hacer ni siquiera secreto? ¿Cuál ética no será pues a devolver a los servicios secretos los nombres de los abducidos italianos que deberían por problemas de intimidad ser confidenciales dentro de un registro especial? Será quizás para esta ética que algunos responsables del CUN tratan de obtener por nosotros con medios ilícitos los nombres y las listas de nuestros abducidos. Por nuestra parte nosotros publicamos nuestras metodologías precisamente porque la ciencia, si tuviera ganas, podría, ella misma. Esta es deontología según nosotros, y es deontología también el hecho de que nosotros, como siempre, se tome la responsabilidad de nuestras acciones, no caracterizadas por el ocultamiento clásico de los centros ufológicos de Estado. Nuestro trabajo con los abducidos en el territorio italiano es único en el mundo y nunca se ha llevado a cabo por otros. Seguramente será objeto de errores metodológicos que ningún ufólogo ha sido capaz de aclararnos científicamente, hasta hoy, pero es cada vez mejor actitud de quien critica en forma estéril mostrando la ausencia total de la cultura sobre de qué estamos hablando. Italia no necesita de ufólogos sino de personas serias.